Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos otra vez transmitiendo en esta mañana, creyendo en que lo que hemos compartido a través de lo que decía Mabel, de la palabra de Dios, de las alabanzas, los testimonios, nos llevan más que nunca a adorar a nuestro Dios. Y estaba días atrás tratando de ver cómo el Señor me ayudaba a estar compartiendo una palabra para esta mañana. Y por eso, en primer lugar, quiero dirigirme a una historia del rey David. ¿eh? La Biblia nos cuenta que constantemente fue perseguido por celos por el rey Saúl y al punto que él se tuvo que ir a una ciudad, ¿eh? Eh, y a otra ciudad. Y aún la Biblia nos dice que llegó el momento en que pidió asilo al rey de los filisteos. Y este le accedió, aún en la amistad que se produjo, le entregó una ciudad, la ciudad de Siclac. Ahí con sus 600 guerreros, más sus esposas, los animales, se establecieron y comenzaron a vivir una etapa nueva en sus vidas. Pero los filisteos comenzaron a tener bastante dificultad con Saúl y comenzaron a emprender una gran batalla. A todo esto entonces, viendo que estaba viviendo en tierra filisteos, se presentó al rey Aquis David con sus 600 guerreros para ayudar en todo esto. Pero, ¿qué pasó? Los comandantes de ese ejército del rey Aquis comenzaron a temer que David se volviera en la batalla en contra de ellos y le dijeron al rey Aquis, por favor, que él regrese a la ciudad que le diste. Y la Biblia cuenta que ellos tristemente volvieron de camino a su ciudad de Siclar, dejando la batalla a el pueblo de Israel contra los filisteos. Eh, Anduvieron 3 días de camino. ¿Se imaginan llegar a su ciudad con la expectativa de ver a su familia, de estar con todas sus cosas? Y de pronto se encuentran que Siclat había sido arrasada, incendiada. Ninguno de su familia, de sus hijos, de los animales, había quedado. Uno de los pueblos había invadido ese lugar de Siclat y se habían llevado a todos. Ahora, es interesante que la Biblia, y quiero leerles en 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, dice, 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclac, encontraron que los amalecitas habían asaltado Negev y Siclat. Habían destruido Siclat, la habían quemado hasta reducirla a cenizas, se habían llevado a las mujeres, a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que había sucedido a su familia, lloraron a más no poder. Las dos esposas de David, Ainoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabat de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. O sea, una situación que se tornó completamente conflictiva para David, aún con una sola mirada podemos decir que estos 600 guerreros estaban, como dice la versión 60, en amargura de espíritu, que querían aún matar a David. Ahora, ¿qué hizo frente a esto David? Y esto es un elemento que quiero que tengamos en cuenta. Dice, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar, al sacerdote, traedme el efod.
Y así que Abiatar lo trajo, David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. ¿Mm? Ahí comprendemos la fe que se activa en David en medio del dolor, en medio de la dificultad. Él consulta primeramente al Señor. No pensó en Aquis que podría mandar refuerzo, no pensó en otra cosa más que en esforzarse en el Señor y buscarle. Por eso es que mientras estaba mirando este pasaje, estaba la compu abierta y surge una canción que dice: vengo a ti. Y realmente yo quisiera en esta mañana que este vengo a ti, de la misma manera que lo hizo David, nosotros también podamos llegar a él. Dice que él se esforzó en buscar al Señor y le consultó. Y Dios no se hizo esperar, le dijo: sí, persíguelo, vas a recuperar todo lo que te han quitado. Y el versículo 18, si usted todavía no lo ha buscado, dice: así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus dos esposas. No faltaba nada. Fue grande o pequeño, hijo o hija, ninguna otra cosa que se habían llevado David regresó con todo. Ahora, qué hermoso es llegar a tener esa experiencia, de que nuestra fe sea depositada en el mismo Señor. Por eso es que el otro pasaje que quiero que podamos ir es Oseas capítulo 14, versículo 4. Me bendijo mucho escuchando a un hermano en la predicación de esto, y quería por lo menos compartir estos 3 puntos principales, porque la historia de David nos lleva en estos días a descubrir, no solamente como veníamos hablando, que la palabra habla de que Dios es fiel, sino que nosotros tengamos la capacidad de creerle, que sea activada nuestra fe en su fidelidad, para que de esa manera podamos llegar a gozarnos y fortalecernos en él. Dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 14, versículo 4, el Señor dice: entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Y esta expresión que dice: yo los sanaré de su falta de fe. Qué hermoso. Esto me hace acordar cuando aquel papá se enfrentaba a Jesús y le decía: mira, tus discípulos no han podido, no han logrado liberar a mi hijo de los demonios. A ver qué, si tú quieres, puedes hacerlo. Y la realidad es que no se trataba de que él quisiera o pudiera, porque la verdad que eso estaba descartado. El Señor Jesús se dirigió al Padre: si tú crees, todo es posible. Y este hombre dijo: ayúdame en mi incredulidad, ayúdame a tener fe. Y eso es lo que el Señor quiere en esta mañana: ayudarnos a que podamos ser fortalecidos en el Señor, activar nuestra fe en Él. Ahora, hay algunos elementos que hacen que nuestra fe mengue, que de pronto nosotros no tengamos esa iniciativa primaria de buscarle. Y lo primero que vamos a ver es que a causa de nuestra orfandad encubierta, estamos enfermos de fe. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Generalmente
todo proyectado, todos proyectamos por las experiencias vividas en nuestra paternidad, con nuestros padres, sea con mamá y con papá. Las experiencias de formación de los primeros años hacen que luego nosotros proyectemos a Dios esas mismas experiencias. Eh, Existe una temprana edad donde el apego es con la mamá, es un proceso natural, que luego se vuelca al papá y que los dos juegan un papel súper importante en el desarrollo de cada uno de nosotros, en nuestra niñez. Ahora, ¿por qué es esto? Porque es natural. Los dos, como decíamos, juegan un papel importante en qué es, en la autoridad, en la protección, en la formación, en la educación de cada uno de nosotros. Cuando algunas de estas cosas comienzan a estar ausentes, ¿eh? Cuando no hay una paternidad sana en este tiempo, comienza a operarse en cada uno de nosotros una orfandad. ¿Eh? ¿Y qué es lo que va pasando? A medida que vamos creciendo y vamos madurando, esta orfandad muchas veces está encubierta, la reprimimos, pero sin darnos cuenta que va produciendo actitudes y también conductas. Ahora, miren el pasaje que más adelante podemos encontrar, dice, ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. Qué hermoso pasaje. Solamente los huérfanos en Dios encuentran misericordia. Muchas veces, miren, vamos a aclarar un poquito esto. Muchas veces nosotros hemos creído en el Señor. Nuestra fe se activa y se desarrolla y parece que todo funciona bien. Pero de pronto empiezan a haber algunas dificultades. ¿eh? La relación con los hijos o con el esposo, con el trabajo. Y casi automáticamente buscamos a nuestro amigo y le contamos todo. Y tratamos de abrir todo nuestro corazón. Y aún le decimos, mira, te cuento esto porque en ti, en vos, yo puedo confiar. La otra cosa que podemos ver, estamos con algunos problemas de salud y casi que de inmediato tomamos el teléfono, corremos a ver cómo el médico nos ayuda, nos soluciona este problema. ¿Por qué? Porque en el médico confiamos. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta de que el Señor Jesús fue muy, muy preciso, ¿con qué? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. A ver, no quiero que usted piense que no tenemos que tener amigos. No es lo que quiero decir. No es que no acudamos a los médicos, no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que nuestra fe puede ser sana cuando nosotros vamos primeramente al Señor, porque Él es el que puede sanar nuestra fe. Él es el que tiene misericordia y va a sanar este sentimiento, esta orfandad encubierta. Él, ¿saben lo que nos dijo el Señor Jesús? Nos enseñó a orar. ¿De qué manera? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Saben lo que la Biblia dice en San Juan 1:12? Dice, aquellos que le recibieron y que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, tenemos a un Padre Celestial que no es igual a ninguno de los que nosotros hemos conocido.
Y por eso es que el Señor, en el versículo que leímos, que dice, el Señor dice, entonces lo sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites. Y vieron cuando dice, ¿qué echa fuera el temor? El perfecto amor. Ese amor de Dios que no tiene límite. Llegar a descubrir que nuestro Padre Celestial es nuestro proveedor, es nuestro sanador, es que libera de todo lo que hemos vivido, es el que está preparando un lugar para nosotros y que aún nos está diciendo somos más que vencedores. Entonces, ¿cómo llegamos a esta realidad? Es depositando toda nuestra fe en Él. Querido, en esta mañana el Señor quiere sanar tu orfandad. Él quiere sanar toda tu orfandad. Yo creo que son muy pocos los que pueden decir yo he tenido un padre y una madre ejemplar. Siempre hemos tenido dificultad y en la gran mayoría una ausencia tremenda del papá o de la mamá en la formación. Aún decepciones que hemos tenido con él. Aún había una señora que estaba siendo atendida por un pastor. Y este pastor le decía, usted tiene que descubrir a Dios como su Padre y así descubrir el amor que Él tiene para usted. Y esta mujer, cerrando sus puños, con furia, decía, no, son dos palabras que no puedo soportar, ni la palabra Padre ni la palabra amor. No he tenido en mi vida una experiencia agradable con esas dos palabras. Y espero que no pase con usted, que usted pueda descubrir a Dios como su Padre celestial. Y por otro lado, lo segundo es, estamos enfermos de falta de fe a causa de nuestra culpa. Oseas está hablando de sanar nuestra fe. Pero muchas veces nosotros damos recuerdos a nuestros pensamientos donde nuestro pecado lleva a sentir culpa. Y si es una culpa falsa, nosotros tenemos que ir al Señor y agradecerle por su perdón hoy. Pero si es una culpa real, yo te quiero llevar a Jesucristo, porque dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos, sanarnos, limpiarnos de toda maldad. O sea, muchos de nuestras falta de fe es porque no tenemos resuelto todo nuestro pecado. El pasado de hace tiempo o el presente, y el Señor ha muerto por nuestro pecado. El Señor nos lleva a Dios libre de pecado. Entonces, qué lindo es llegar a descubrir. Mire, Miqueas capítulo 7, versículo 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Yo tengo que creer esta realidad, pero antes de creer esta realidad, tengo que estar dispuesto a un espíritu de arrepentimiento y confesar todo nuestro pecado. Aún todas nuestras culpas, llevarlas a Él de una manera bien real, para que de esa forma nada de esto Satanás pueda echarnos en cara. Al contrario, yo puedo creer, dice que echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, ¿a qué temer si esto ocurre? Debemos esperar con fe y creer que algo nuevo de Dios viene para nuestras vidas. Lo tercero que quiero mencionar, estamos enfermos de fe a causa de nuestras desilusiones. Hemos tenido, yo creo que no hay ninguno de nosotros que no ha tenido
oraciones no contestadas según la expectativa que nosotros teníamos. O sea, de pronto le hemos pedido algo al Señor enfáticamente, llorando, pero no hemos estado dispuestos a escuchar a Dios, que pudo haber dicho no o pudo haber dicho espera. Y eso trajo una desilusión al Señor, porque no se dio lo que yo esperaba y no acepté lo que Él sí tenía preparado para nosotros. Pero además, ¿cuántos hemos recibido que alguien nos dio una palabra con fuerza pensando que esto era real y de pronto no se brindó? O una palabra profética que alguien ha dado y no surgió para nada. Y eso nos trajo disolución. En Oseas 14:8 dice: oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde, todo tu fruto proviene de mí. O sea, en primer lugar es muy enfática los ídolos que podemos llegar a tener, de personas, de amigos, de palabra que se nos ha dado. Dice, tenemos que desecharlo, porque el único que contesta las oraciones es el Señor. Es el Señor. Es maravilloso cuando descubrimos esta verdad. Ahora, ¿qué hacemos con las desilusiones? ¿Por qué no las llevamos al Señor y le decimos: Señor, estoy desilusionado? Yo esperaba que tú me sanaras, yo esperaba a un hombre perfecto, a una mujer, yo esperaba que este trabajo me dé muchísimo crédito, pero de pronto eso no se dio. Entonces tenemos que aprender a disfrutar de que el Señor contesta nuestras oraciones. Puede ser con un espera, puede ser con un no o puede ser con un sí. Yo debo activar mi fe, que Él tiene, como dice su palabra. ¿Qué cosa? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué bendición! Él ha preparado de antemano el propósito tan específico para cada uno de nosotros. Solamente tenemos que estar abiertos a recibirla. Yo recuerdo que tratando de llevar adelante el llamado que Dios me había dado, me inscribí y empecé a estudiar en el seminario, preparándose toda así mi vida como para servir al Señor. En ese primer tiempo, lo primero que ocurre es que con alguien que yo había trabajado mucho en las cosechadoras de cereales, la misma máquina lo aplastó y murió. Era un tío muy querido y yo recibí un golpe muy fuerte y lo primero que pregunté: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y no tuve respuestas. A los pocos días mi padre contrajo en ese tiempo una enfermedad que se llamaba fiebre hemorrágica, en el campo le llamaban mal de los rastrojos, era una fiebre intensa que muchos de ellos morían. Así que bueno, yo dejé el seminario y viajé a donde estaba él, en casi 200 kilómetros, y lo encontré. Siempre tuve la imagen de un hombre robusto, fuerte, y estaba con suero a un lado, y bueno, todos los aparatos ahí, inconsciente. Y volví a preguntarle: Señor, ¿por qué? Y comencé a tener la experiencia muy fuerte dentro de mí de que quizás me había equivocado de llamado. Y el Señor contestó oraciones y a la semana mi padre pudo recuperarse y volvió a la normalidad. Pero me costó mucho tiempo entender
que lo que yo le estaba preguntando al Señor, el por qué, era una pregunta arrogante. Descubrir quién era yo para preguntarle osadamente al Señor que se estaba equivocando en lo que pasaba. Descubrir que todo esto que estaba sucediendo era para afirmar mi fe en lo que Él tenía de ahí para adelante. Es llegar a descubrir el para qué, Señor, para que sea un hombre conforme al corazón de Él. Y gracias a Dios que a través de tantos años que hemos vivido distintas experiencias he podido aprender realmente esto. Por eso es que quiero terminar con esto, creyendo en que Dios está obrando y quiere sanar tu fe. El profeta le decía, regresa al Señor tu Dios. El Señor está diciendo, entonces yo lo sanaré de su falta de fe. Queridos hermanos, que el Señor pueda obrar en una orfandad encubierta, pueda orar en cualquier pecado que no ha sido confesado, quiera orar en la disilusión en esta mañana. Oramos. Padre, gracias por estar con nosotros. Padre, gracias por obrar en cada uno de nuestros hermanos. Padre, gracias porque eres aquel que sanas nuestra fe y la activas para creerte de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.